Toco y me voy. Tu análisis favorito del partido del Real Zaragoza en León Sepia. Muy buenas, por ser educado y mantener un poco los códigos y las formas. Aquí estamos en el análisis postpartido de seguramente uno de los peores encuentros del Real Zaragoza, por lo menos una de las peores segundas partes y al final uno de los encuentros que dejó unas sensaciones más desesperantes, ¿no? Una mayor desazón por lo que supone la derrota, por cómo se perdió, por contra quién se perdió y por cómo se te queda el escenario, ¿no? Con 33 puntos, todavía 17 por sumar, 14 jornadas por delante, un calendario que no es sencillo. Bueno, realmente cuando no eres capaz de ganarle prácticamente a nadie, ningún calendario es sencillo, pero en este caso creo que los próximos partidos van a ser bastante peliagudos. Y antes de que entre Pablo Carreras, que nos va a acompañar enseguida, don Daniel Marzo Bello, ¿cómo tienes el cuerpo, amigo, después del partido de anoche? Yo, bueno, yo vengo a dar un poco de la nota de color, como puedes ver. Siempre que voy de oscuro, hoy me he puesto de color para, joder, porque al final tenemos que pensar que cuando tocas fondo no te queda otra que ir para arriba, y quiero pensar que el Real Zaragoza tocó fondo ayer contra el Málaga y, y yo que sé muy de los datos, tengo la visión optimista de que la primera temporada de Orgurlian en el Lens quedaron decimocuartos en segunda división y ahora mismo están luchando por el título. A ver si se nos pega algo. Bueno, a ver, ojalá. Yo la verdad es que suelo vestir de oscuro porque siempre he sudado mucho desde crío y este es el único tipo de camisetas y de sector textil que hace que no se note demasiado, ¿no? Y bueno, pues en estos momentos puede coincidir como una cierta alegoría al momento del Real Zaragoza, pero nada que ver, no es esa, no es esa la razón, no es ese el motivo. Vamos a compartir pantalla un segundo, vamos a bueno, pues enseñaros la crónica en leonsepia.com, el 3-0, rojos de vergüenza. El Zaragoza firma un segundo tiempo infame, se ha palizado por los pies de seda del eterno Rubén Castro y se mete de lleno en la pelea por evitar el descenso. Simeone tuvo en el 0-1 puerta vacía en el 44, pero se le escapó la tortuga. Esa es una expresión que utilizaba Maradona cuando le decía a un compañero, a un rival que había estado demasiado lento. Y bueno, pues me parece que se le puede aplicar perfectamente al bueno de Giuliano, que tantas veces nos ha sumado y nos ha aportado puntos y buenas sensaciones en esta temporada, pero que ayer me parece que esa acción marcó el partido. No me atreví a poner en el subtítulo, Dani, lo que tú comentabas de tocar fondo, porque para saber que has tocado fondo te tienes que impulsar. Entonces, bueno, pues no deja de ser un acto de fe todavía, que si contra el Burgos consigues, ya no digo ganar, que ojalá, pero puntuar, podrás haber pensado que has tocado fondo en estos dos últimos partidos. Lo que sí que es cierto, Dani, es que hay una caída libre y una pérdida de certezas y de sensaciones, ¿no? Este equipo no le sobraba nada hasta hace 10 días, pero había recibido apenas 22 goles en 26 jornadas. Es que ahora ha recibido un tercio, prácticamente 7 en solo 2 partidos. Contra el Alavés puedes hablar de que es un equipo con pegada y que tiene calidad. Me parece que el partido no fue exactamente por eso, ¿no? Y así. Pero ayer el Málaga te saca a 2 jugadores de nivel histórico de primera división, como son Lago Junior y sobre todo Rubén Castro, y bueno, pues te pintan la cara con su botín derecho los dos, ¿no? Sí, a ver, yo creo que los dos partidos tienen dos análisis diferentes, ¿no? Tanto el partido del Alavés como el partido de Málaga, si coges la primera parte estás viendo un partido, y si coges la segunda es un partido completamente diferente. Yo creo que el Real Zaragoza tuvo oportunidades de ganar los dos partidos en la primera parte. En ambos compitió, ¿no? Que es lo que habló ayer Fran Escribá, de que iba a escoger a los jugadores que fueran capaces de competir. Yo creo que el equipo compitió en ambos partidos en las dos primeras partes, y luego creo que se le escapan los dos prácticamente por lo mismo, por calidad individual del rival. Es verdad que al Málaga no le había funcionado hasta la fecha en exceso la calidad individual de sus jugadores y por eso está donde están,
pero al final yo creo que, por cierto, Fran Villalba, que también es un jugador que tiene un nivel muy alto y que es para mí una de las claves del partido, ¿no? Porque ese centro que saca en el primer gol, pues seguramente el 90% de los jugadores de segunda división, en vez de pegarla de primera, te la controla y después centra, y ahí seguramente se hubiera ido buena parte del peligro, pero él la pone de primeras, la pone muy bien. Y bueno, y luego están pues los errores individuales o colectivos que pueda cometer el Real Zaragoza, pero es lo que digo, ¿no? Es verdad que los resultados obviamente marcan mucho todo lo que sucede, pero que las lecturas de los partidos también hay que hacerlas al margen de eso. Y lo que tiene que encontrar Fran Escribá es un poco la fórmula para hallar las causas de estos bajones que ha sufrido el equipo en las segundas partes de los últimos 2 partidos. Bueno, Fran Villalba, un ex del Sporting de Gijón, que Pablo Díaz tendría muy bien ubicado, ¿no? Y que le preguntaremos en los próximos días, en sus próximas intervenciones esta semana. Vamos con otro Pablo, con Pablo Carreras, directamente desde la redacción de Radio Marca Zaragoza. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué cuerpo se te ha quedado después de el partido de anoche? Sin que hayan pasado 24 horas, ¿has conseguido metabolizar y cicatrizar algo o todavía no? Pues preocupado, muy preocupado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? La verdad que estaba escuchando ahora y lo que tú decías, Javi, ¿no? Encajar 7 goles, que es un tercio de lo que tú has encajado durante toda la temporada. Podemos hablar del qué, de lo numérico, que son 7 goles encajados en 2 jornadas, que estás a 4 del descenso, que lejos de aprovechar el tropiezo tanto de Ponferradina como de Racing, realmente lo que te han hecho ha sido recortar la desventaja o la ventaja que tú les tenías. Sobre todo el cómo, ¿no? El cómo. Las sensaciones son muy preocupantes y ahora sí el equipo entra en un momento complicado cuando precisamente es momento de no languidecer, de no fallar. Creo que era aquí donde hablábamos, ¿no? Creo que era contigo, Javi, que el momento de la temporada, el momento este final de febrero te iba a marcar el momento final de temporada, ¿no? Por lo que tú ibas a estar peleando. Bueno, pues vas a acabar febrero a expensas de lo que ocurra el domingo frente al Burgos, que es un partido trascendental, es vital. Ahí sí que no se puede fallar, porque entonces llegarán esas tan famosas finales. Llegas en un momento complicado, al momento donde no hay que fallar de la temporada. Muy preocupado por el qué y también por el cómo, y enseguida entiendo que haremos un análisis pormenorizado del partido, pero la verdad que hay imágenes preocupantes, lo mucho que a ti te cuesta y lo poco que a otros les cuesta hacértelos a ti los goles. Comentaba en el inicio de la crónica y bueno, pues ya perdonaréis que justo en este partido se haga tanta referencia a ella, ¿no? Lo que tú decías, ¿no, Pablo? Que el Real Zaragoza vive su peor momento de la temporada en el peor momento de la temporada. Si nos ponemos detallistas, es posible que en la recta final de Carcedo se acumularan partidos en los que todavía fueron más de 2 encuentros de esta sensación de incapacidad y de impotencia, ¿no? Pero ahí estás hablando de la jornada 15 y ahora estás entrando ya en la jornada 30. Es el momento en el que todo se define y tú estás entrando en barrena por segunda vez en este curso en el peor momento de la temporada. Y lo que pone al final de este primer párrafo pone que quedan 14 jornadas, un tercio del campeonato y 17 puntos por sumar. No parecería mucho si no llegásemos en caída, que es la peor manera de llegar al peor momento de la temporada, ¿no? Y creo que se juntan esos 2 factores. Y ayer a mí la impresión que me dio, chicos, no sé si vosotros opináis lo mismo, es que especialmente salimos del descanso, a un descanso al que llegamos, me parece que si dura 5 minutos más, o si Simeone le da por rematar un balón a puerta vacía, cualquiera de las 2 opciones me vale. Hubiéramos llegado seguramente en ventaja porque creo que eran nuestros mejores minutos del partido y en vez de salir en la segunda parte queriendo seguir pisando el acelerador y sabiendo de la debilidad anímica y de momento del Málaga, tú sales del vestuario con la sensación de que, vamos a ponerle un poco de cloroformo al asunto, que el Málaga se va a morir solo, ¿no? Y va a perder solo. Pellicer hizo lo contrario. Pellicer dijo, bueno, suerte o verdad, a ganar o morir. Saca a Rubén Castro por Ndiaye que estaba jugando de media punta, una absoluta rareza. Yo no lo llegué a entender ese rol que le dio al africano en la primera mitad. Pero saca a Rubén Castro por Ndiaye, te pone 2 delanteros, te cambia de banda Lago Junior, encara a Larra, que ya tiene amarilla, y al final a ti se te terminan acumulando las amenazas del rival. El rival no se muere solo, el rival te termina encontrando un gol y a partir de encontrando un gol el que se deshace eres tú. Entonces, en todo en la vida, yo creo que tienes que ser protagonista y proactivo. Es decir, si tú te quieres salvar,
te vas a tener que salvar tú. Y si juegas contra un equipo que crees que está muerto casi, no le puedes dejar resucitar, ¿no? Una cosa es no hacer lo que hiciste en Gijón, que por cierto ya hablaremos, pero no lo hicimos porque Genaro no le dio por rematar bien, que si no nos vuelve a ocurrir lo mismo que en el Molinón. Y luego a partir de ahí, bueno, pues si tú detectas una debilidad en un rival que ya de por sí está en un momento muy débil, sigue yendo a por él, porque si no vas a por él, es posible que él te agradezca que le has perdonado la vida y termine quitándote la tuya. No sé cómo lo veis. A ver, yo tengo la sensación de que mientras Escribá intentó repetir el guión de la primera parte, entendía que el Málaga iba a volver a salir con ánimo renovado a la segunda mitad, como suele suceder, ¿no? Al final los partidos tienen estos momentos y el problema yo creo que Pellicer fue más ambicioso y cambió el guión. Y a partir de ahí es donde se le complica el partido al Real Zaragoza, cuando te cambian el guión, cuando entra Rubén Castro, introduce una amenaza mayor que al final se ve recompensada. Y para mí el partido de ayer, fíjate, es un poco una mezcla de lo que pasó en Andorra, que yo creo que es un partido que te puedes ir 0-0 a casa y dices, pues hemos hecho bien el trabajo, hemos hecho lo que teníamos que hacer, hemos cumplido el guión previsto. Y ayer podía haber pasado algo similar, ¿eh? Te podías haber ido con empate a 0 a casa y hubieras dicho un poco lo mismo, hemos cumplido con nuestro guión. Y luego es un poco como el 0-3 de la temporada pasada contra el Alcorcón, ¿no? Un partido que también tienes en un momento dado las posibilidades de ganar. Recuerdo un tiro al palo de Narváez en aquel partido y que al final pues te enchufan 3 porque desconectas del partido y el rival se encuentra mucho más cómodo que tú y al final pasa un poco eso, en el momento en el que el Málaga encuentra el primer gol y se pone a favor con su grada a favor, que también podía haber jugado un papel importante en contra si lo hubieras aguantado un poco más, ahí es cuando se te va el partido por completo. Y al margen de la regañina de Escribá a sus futbolistas, yo creo que también tendrá que hacer autocrítica después de estos 2 partidos, especialmente después de este último, y de una, yo creo que alarmante también falta de ambición y también pues de una serie de decisiones cuestionables. Es verdad que le hemos visto que creo que tarda muchas veces en exceso en hacer cambios, pero además creo que en este caso los cambios que se hicieron de inicio tampoco fueron los más acertados. Bueno, a ver, aquí hablamos, no sé, Pablo, tú si te sorprendió la alineación de Escribá. En la previa hablábamos de 2 cambios más o menos seguros, que era el de Just por Francés y Bermejo jugando por derecha, así terminó ocurriendo. Dani y Pablo apuntaron la posibilidad de que Larra jugara en lugar de Gámez, que Bada pudiera jugar arriba en lugar de Puche, también acertaron. Lo de Alarcón por Zapater, la verdad es que creo que solo lo vio Coque de la Jungla en el chat. No recuerdo que nadie más hiciera alusión a ello. Yo ayer en la radio también bueno. le daba chances pues a que igual se inspiró con eso Coque, ya le preguntaremos, pero no sé, quizá fue más intervencionista de lo que creíamos y la sensación cuando acabó el partido es que dice, pues si hubiera podido cambiar a los 11, habría cambiado a los 11 porque yo creo que no le convenció ninguno, ¿no? Que prácticamente no salvó a ninguno. Yo por retomar simplemente un segundo lo de la segunda parte, es cierto que es muy decepcionante. Podemos hablar de la falta de ambición. Yo sí que, por ser justo, ayer lo dije en marcador, ese guión de partido donde fuera el Málaga el que tuviera que dar esos 2 pasos hacia adelante y tú aprovechar ahí con espacios, no lo veía del todo mal. Yo sí que voy a hablar de se está hablando mucho de actitud con C y de la ambición del equipo una vez encaja el primer gol, pero sobre todo el segundo. El segundo mata al equipo y a partir de ahí se ve una defensa absolutamente desguarnecida. Creo que el tercer gol tiene mucho de obra de arte de Rubén Castro, pero también mucho de concesión y de poca intensidad y actitud defensiva, igual que prácticamente el segundo, porque es cierto que es un golazo de Lago Junior, la tiene que poner donde la tiene, pero para mí la defensa ahí ha de ser mucho más pegajosa en ese primer balón que gana a la espalda de Rubén Castro y también en esa oposición, en ese disparo ciertamente lateral de Lago Junior. En cuanto a la alineación, todos intuíamos el cambio en defensa, en la entrada de Lluís. Yo decía en la previa que íbamos a ver por quién, pero sí que es cierto que ante un equipo que saca mucho centro lateral como es el Málaga, todos podíamos intuir que el damnificado iba a ser Francés.
Y el cambio de Larra, criticadísimo Larra, hay que hablar del partido de Larra, también podemos hablar del costado izquierdo de Nieto, aunque venía haciendo buenos partidos. Creo que la entrada de Larra tiene mucho de no intentar señalar solo a Alejandro Francés, es decir, voy a hacer cambios en defensa, si quito solo a Alejandro Francés va a quedar muy señalado el canterano, por lo tanto acometo otro cambio ahí, viendo que además el nivel de Fran Gámez no había sido especialmente bueno el día del Alavés. Lo que pasa que es que ya no solo es bueno el nivel de Gámez, sino que el de Larra es todavía más ínfimo. Yo insisto, yo quiero hablar del partido de Gaizka Larrazábal. Podemos hablar también del fichaje de Alarcón. Es que tiene mucho de injusto, pero también mucho de realista que se nos caiga Alberto Zapater del centro del campo y se nos caiga prácticamente el centro del campo entero. Con lo que viene a decir eso, que habla muy bien de Zapater, pero habla muy mal del resto de esa línea medular, donde, ojo, hay muchos compitiendo solo por 2 puestos. Y uno es de Francho. Hay que buscar solo una pareja Francho. Bueno, hay acciones que ayer en lo futbolístico y en cuanto a la actitud, esa ambición de la que lo habéis dejado muy señalado al equipo. Bueno, no sé si encontréis una explicación a esa caída defensiva del equipo. Estaban poniéndola en el chat que cuando vamos a hablar de la baja forma de Cristian, yo creo que ninguno de los 3 goles de ayer se le puede achacar al portero, y cuando Cristian ha tenido errores, que los ha tenido esta temporada, por supuesto que los hemos comentado, pero contra el Alavés todos estábamos convencidos de que eran fallos individuales, porque me parece que prácticamente los 4 goles dejaron retratados a uno o varios integrantes de la defensa, pero cuando ya en 2 partidos consecutivos, con 2 rivales de cada uno de un perfil muy, muy distinto, uno te mete 4 goles, otro te mete 3, entran... Javi, y con 8 ocasiones, defensas, que es que, claro, es que 2 son con defensas 8 nuevos ocasiones, no es un asedio. En la ecuación. Es que no hay seguramente no hay un porqué concreto, ¿no? Pero el equipo se ha caído en defensa y lo que decíamos, es el peor momento de la temporada para entrar en caída libre, para entrar en barrera, y no sé, primero, si le encontréis una explicación, y segundo, si le advertís una solución. La verdad que es complicado. Sobre el tema de Cristian, decía ayer, bueno, seguramente fue el único nombre que puso Escribá sobre la mesa, no dijo que había sido importante, pero que lleva partidos que no paraba, lo hemos venido diciendo aquí. Yo lo he estado buscando esta mañana, el día de Mirandés creo que tiene 6 paradas. El resto de partidos desde entonces, 1 o 2. 2 el día que más, ayer en teoría son 2, no sé muy bien dónde, porque luego sabemos que la estadística también es un poco tramposa. Pero yo creo que, por ejemplo, ayer no tiene culpa. Y al final, cuando yo no sé de planificación física, pero cuando te caes 2 veces prácticamente en el mismo punto, quizá pueda tener que ver, ¿no? Porque al final el equipo de Carcedo se cayó rondando la jornada 13-14, el de Escribas está rondando también los 14-15 partidos. Quizá pueda tener por ahí algo que ver y haya una cierta falta de intensidad defensiva que pueda justificar lo que está ocurriendo, ¿no? Pero bueno, ya digo, al final esto lo sabe Escribá, lo sabe su cuerpo técnico y van a tener que ser los que saquen adelante esto y los que vean de verdad cuál es la razón por la que se están sufriendo estos resultados. Yo, por hablar de lo de Cristian, Javi, Dime. yo entiendo que el partido de Cristian es mucho más flojo contra el Alavés que ayer contra el Málaga. Es cierto que Escribá lo nombra, pero yo entiendo que no lo hace por mencionar a Cristian y por exponer el nivel de Cristian, sino él lo que dice es que nos han marcado 7 goles cuando Cristian no es que haya tenido que aparecer en demasía. Lo hacía más por reflejar que habían tenido pocas oportunidades que no por el nivel de Cristian. Y lo de la pérdida de fiabilidad defensiva ya venía ocurriendo durante ciertas partes de la temporada. Lo que sí que es cierto que el Real Zaragoza ganó en eficacia con la llegada de Escribá y al final que tú tengas eficacia en portería rival prácticamente tapa casi todos los males, pero hay que hablar de la etapa del Real Zaragoza con Escribá, que ha encajado gol en muchos partidos. El día, sin ir más lejos, de Villarreal B, encajas 2, te pones 2-0 por debajo. A mí me preocupa porque es cierto que nos hemos centrado toda la temporada y mucho de las últimas en hablar de la poca eficacia y poca generación ofensiva del Real Zaragoza, pero si tú encajas goles prácticamente toda la jornada y sin que prácticamente te inquieten la portería,
Además, viendo la poca producción y los bajísimos porcentajes que tiene el Real Zaragoza, que necesita en torno a 7-8 ocasiones para hacer un gol, eso es insostenible. Y yo entiendo que es prioritario solucionar primero lo de atrás y lo de arriba al final con algún destello de Juliano, con Bebé. A mí Bebé, yo creo que ayer es lo único salvable. Creo que hubo un partido y luego el que jugó Bebé. Creo que es prioritario primero solucionar lo de atrás y creo de verdad, y esto lo digo y sé que es complicado, el Real Zaragoza tiene argumentos y tiene mimbres para solucionarlo. Yo creo que Jair no hace mal la primera parte. Lluís no sale especialmente en ninguna foto. Es que creo que es un problema colectivo, no tanto individual. Por lo menos lo de ayer. A mí me parece que se suma también el momento. Tú cuando lo peor que puedes vivir en esta vida, me parece a mí, o convivir con ello, es la sensación de que te vas a quedar sin algo o puedes perder algo, ¿no? Esas, incluso todavía más que perderlo, ¿eh? Cuando estás en el proceso de caída o de pérdida, me parece que es cuando peor sensaciones puedes tener. Y creo que el equipo está en esa situación, en una situación en la que es cierto que toda la temporada estaba nunca demasiado lejos del descenso, es cierto, pero siempre has estado con la cierta certeza de que ibas a terminar salvándote con algo de holgura, ¿no? Y que ibas a llegar a las semanas finales sin tanto sufrimiento. Y ahora no lo tienes tan claro. Y no lo tienes tan claro porque ves que eres vulnerable. Y como ves que eres vulnerable, todavía te sientes más vulnerable. Y cuando el rival te pone dos delanteros, como el otro día, anoche, mejor dicho, en la segunda parte, el Málaga con Fransol y con Rubén Castro, se te hacen los dedos huéspedes porque te vienen por todos los sitios y no eres capaz de ofrecer ningún tipo de resistencia. Ahora mismo es un absoluto enigma el próximo 11 que puede sacar Escribá contra el Burgos porque... Por cierto, ayer Javi no quiso señalar a nadie, pero ese señalamiento se aplaza al 11 de la semana que viene. Que sin señalar a nadie, yo creo que señaló a bastantes jugadores, que se va a ver reflejado, creo que en el 11 del domingo. Vamos a ver cuánto de revolucionario es el mismo. Me parece que algo empezó señalando con los cambios. Cuando tus primeros cambios son Larra y Bermejo, por ejemplo, bueno, pues seguramente están esos dos entre los que te refieres tú cuando hay que chocar, hay que competir, hay que dar un paso adelante. No solo a ellos, pero si ellos son los dos primeros que cambiaron, me parece que están en la terna, ¿no? Veremos, es un absoluto enigma el próximo 11. Lo comentaba Chris Corval en el chat. Si los rivales ahora van a ver que a ti te están temblando las piernas y te van a proponer jugar con dos delanteros, quizá lo que tienes que hacer es reforzarla por delante de la defensa y jugar con tres centrocampistas centrales para que saquen algo de agua y todas las gritas que pueda haber puedan achicar y tú a partir de ahí puedas recuperar la solidez defensiva. Y a partir de recuperar la solidez defensiva ya veremos cómo llegas al área rival. Es cierto que solo con empates no te vale. O sea, solo con empates vas a sumar 47 puntos y no te vas a salvar. Ahora, necesitas ponerle un torniquete a esta hemorragia, recuperar sensaciones y como tú comentabas, Pablo, a partir de ahí ya veremos si con Juliano, con Bebé, con quien sea, puedes ganar los partidos. Dani, no vamos a condicionar a la gente porque dentro de 5 o 10 minutos vamos a hacer la votación del MVP, que en este partido la verdad es que suena un poco, chirría un poco, ¿no? Elegir el MVP en este partido, pero lo que comentaba Pablo, Bebé se pasó la primera parte con un velcro en el empeine derecho. O sea, era una barbaridad. Le hacían unos cambios de juego espectaculares y él ponía el empeine. Digo, pues esa bota tiene que tener un velcro porque era imposible lo que controlaba. Y le dio para todo. O sea, le dio para ir por dentro, para desbordar por fuera, para asistir, para buscar disparos. Le puso una abada que remató muy tiernamente en la frontal del área. Luego un disparo sin ángulo casi sorprende a Yáñez. Le puso una Bermejo con toda la ventaja para el disparo de zurda de Bermejo que la mandó a la grada. Yo creo, y no queremos condicionar si sale otro jugador que salga, por supuesto, pero lo que comentaba Pablo fue un jugador en otro partido, lo que hizo Bebé anoche. Yo, más que en otro partido, yo creo que fue el jugador que mejor entendió el partido. Aparte de que es el que más calidad tiene en este equipo, yo creo que muy de largo. Entendió que en los primeros minutos era necesario por banda y percutió por banda, generó peligro. Por cierto, habrá que aprender que los centros de Bebé pueden quedar bastante largos y necesita alguien al segundo palo, porque hubo dos jugadas prácticamente similares que se pasearon por el área y acabaron en la esquina opuesta
del área y no había nadie, así que a partir de ahora hay que aprender también que cuando Bebé centra con la izquierda es muy posible que el balón vaya ahí, porque es difícil también llegar a los centros de Bebeto, hay que decirlo. Y luego en la segunda parte hubo un momento que a mí me recordaba un pívot de fútbol sala, que era el que cogía la pelota por dentro, la distribuía, pues ahora me viene mejor que la toque Alarcón, en otro momento mejor que sea Nieto por banda, y creo que mostró una jerarquía que realmente sorprendió, porque si recuerdas, en la previa comentábamos, creo que lo dijo el propio Coque, ¿no? Que quitando los zurriagazos no se le había visto demasiado, y para mí el de Málaga fue el partido más completo en el que ha demostrado ser más futbolista, aparte de generar mucho peligro, porque lo generó. También tuvo, yo creo, la serenidad y la capacidad de leer el partido mucho mejor que cualquiera de los otros 10 jugadores del Real Zaragoza. Para mí es un oasis en el desierto, lo de Bebé. Esperamos, es un jugador que encara, Javi, en un equipo en el que nadie desborda. Es un jugador que tiene amenaza desde fuera en un equipo en el que nadie tira. Es un jugador que ve pases, centros rasos por alto. Es que ayer el Real Zaragoza hace un 1 de 14 en centros. ¿Cuántos centros ayer de Nieto, pero sobre todo de Larra, fueron directamente contra el defensor que simplemente ejercía una posición de uno para uno? De verdad, es un futbolista que lleva un ritmo diferente. Y que yo creo que el partido sí que estaba mucho por esa banda y creo que el Real Zaragoza, no sé si de inicio o lo interpretó rápido el Real Zaragoza, el aclarado a Bebé en banda izquierda, pero claro, al final Bebé es lo que es, no es un goleador nato, pero yo creo que a Bebé en este nivel y en este Real Zaragoza sí que se le tiene que exigir goles y sobre todo amenaza, que creo que es lo que aportó ayer. Pero claro, es que llega un momento que Bebé es Bebé, hace lo que puede hacer, de verdad. Para mí ayer jugó un partido muy diferente al resto, iba a una velocidad por encima, ojo, de los 11 del Real Zaragoza, de los 10 del resto de sus 10 compañeros y de los 11 también del Málaga, porque le pregunten a Delmas, partidazo del Delmas en ataque, pero en defensa la primera parte, Delmas sufrió una barbaridad. Sufrió mucho, sí, y es complicado en un deporte que al final es 11 contra 11 que uno de los 22 se imponga tanto al resto, ¿no? Y gravite el juego tanto alrededor suyo como consiguió ayer Bebé, que estuvo cerca de marcar su tercer gol en 3 partidos, que también en el fútbol actual, por lo menos en la segunda división, no es lo que le toca vivir al Real Zaragoza, es una absoluta barbaridad. Comentaba Coque y le decía a Cris Corval que estaba de acuerdo con él, que con 47 te puedes salvar. Bueno, dejamos este debate para futuros directos de la semana, para el podcast, para el Hilando Fino. Quedan todavía 3 directos esta semana. Como este toco y me voy, este análisis post partido se centra en el encuentro de anoche. Vamos a terminar con una última pregunta en relación con los cambios, y especialmente, por ejemplo, en la figura de Pau Sanz, que algunos lo podía esperar en el 11. Es cierto que se jugaba la plaza sobre todo con Puche, también con Bada, que es el que terminó siendo titular. Al final terminó entrando en la segunda ventana de cambios cuando el Lago Junior acaba de marcar el 2-0. A mí me da la impresión de que estaba para entrar él y el equipo. Estaba para que Pau Sanz entrara en la primera ventana, con el 1-0, cuando entró Gámez por Larra, ese cambio de Bermejo o incluso el propio Bada y mantener a Bermejo. Yo creo que Bermejo ayer hizo un partido más que deficiente, más que insuficiente. Lo del algoritmo es otra historia, luego lo comentaremos. Bermejo fue el jugador mejor puntuado, uno de los mejores. Bebé fue el peor, uno de los peores. Pero no es cuestión de este algoritmo, es cuestión del algoritmo y de la estadística avanzada en general. Tú mires, por ejemplo, SofaScore, que es seguramente la marca que todos tenemos más interiorizada, y las puntuaciones son décima arriba, décima abajo, las mismas. Entonces, la estadística será avanzada, pero a nosotros nos cuesta seguirle el ritmo porque no la entendemos, ¿no? Pero ¿no creéis que con el 1-0 en esa primera ventana de cambios, el cambio de Gámez por Larra estaba claro porque el Lago Junior lo iba a echar del partido en cualquier momento a Larra? Pero que ahí en vez de Puche tenía que haber entrado Pau Sanz con el 2-0, me parece que ya el partido estaba roto, como habéis dicho antes, ¿no? Sí. Yo también pensaba que iba a ser Pau Sanz el que saliera, porque además creo que estaban calentando. Por entonces ya estaba calentando Pau Sanz, por lo tanto era una opción que manejaba, y para jugar sobre todo de segunda punta, porque al final metes a Puche ahí, no lo metes en banda, entonces yo creo que es mejor haber metido a Pau Sanz, pero bueno, al final estas cosas también cuando
cuando han pasado, pues también es más fácil juzgarlas. Lo que parece claro es que si realmente Escribá cumple con su palabra y pone a los que mejor compitan, dijo ayer, no a los que mejor jueguen, a los que mejor compitan, ojo, porque Pau Sanz puede subir escalones, porque yo creo que incluso en los minutos que estuvo, y eso que el partido ya estaba prácticamente decidido, también dejó algún detalle de, pues eso, aparte de la calidad, también es un jugador que sabe competir y que tiene carácter. Más allá del debate de si Puig es delantero o extremo a raíz de esa declaración de Escribá, insisto, más allá de que raro, o sea, no le hace demasiado favor, yo creo que está jugando demasiado acercado a portería rival, creo que él, partiendo de fuera hacia adentro puede ser más peligroso, metiéndose para adentro o directamente profundizando en banda. Creo que es Puig el que ha de subir también su rendimiento, no está destacando demasiado Miguel Puig, es cierto que ha tenido destellos, yo le recuerdo buena participación, buena entrada el día del Villarreal B. Por cierto, que para mí poco se ha hablado, otro cambio para mí, no sé si cantado, telegrafiado, al final no soy entrenador ni me voy a poner al mismo nivel, pero hubiera entendido de primeras ya un cambio de Larra por Gámez al descanso, simplemente ya por la amenaza de la tarjeta amarilla, porque sabías que el Málaga te iba a detectar rápido por ahí las carencias, también por el nivel de Larra. Es cierto que luego entró Gámez y tampoco mejoró, el partido estaba en otra tesitura ya, pero no mejoró en demasía Gámez lo de Larra, pero es que por los costados el Real Zaragoza se desangra, tanto por la derecha como por la izquierda. Nieto venía a hacer buenos partidos, pero claro, esto es Nieto. Dos buenos y en un tercero se cae, superado, saltando quizás ayudas demasiado largas. Luego, es cierto que aún se prodigó alguna vez en ataque, pero deficiente el partido del Real Zaragoza por los costados, ante un equipo que otra cosa no, pero vive de los costados, ahora con la incorporación de Lago Junior, caía también Febas por ahí, Fran Villalba alguna vez se asomó. Podemos hablar del nivel de los centrales, que es cierto que cuando encaja 7 goles, sobre todo el mundo miramos a los centrales y a la portería, pero la defensa también son los laterales y el Real Zaragoza por ahí languidece y sufre una barbaridad. Qué mal tendrá que estar Vigaray y qué poco tendrá que confiar en Marcos Luna o en cualquier otro chico de la cantera para que uno de los cambios más recurrentes en la historia del Real Zaragoza, ojo lo que estamos diciendo en la historia del Real Zaragoza, como decía David Olivares, y haya sido ese Larra por Gámez cuando ni uno ni otro está especialmente mostrando buen nivel. Es que Larra lleva 1000 minutos jugados con el Real Zaragoza esta temporada, cuando me cuesta encontrarle alguna acción, de verdad. No quiero cargar solo tintas contra Larra, pero es que ayer fue... No, totalmente. Y bueno, también habrá que pensar en lo poroso que es, por lo menos con Alarcón, el doble pivote, ¿no? Me parece que ayer se notó mucho la ausencia de Zapater en ese sentido, ¿no? En el de darle tanto equilibrio como algo de capacidad defensiva y de negación de los ataques del rival por esa zona, y yo no descartaría que una de las decisiones que tome Escribá sea reforzar esa parte del campo. Pensaos que su 4-4-2 es inamovible. Ayer ya metió a Abada, hizo algo más flexible ese 4-4-2, convirtiéndolo en una especie de 4-2-3-1. Veremos qué termina ocurriendo y bueno, pues lo iremos haciendo a lo largo de la semana. Ponemos aquí fin al toco y me voy al análisis post partido, porque en 5 minutos vamos a hablar con un absoluto histórico como Luis Costa y tenemos todavía temas pendientes. Vamos con ellos. Toco y me voy, tu análisis favorito del partido del Real Zaragoza en León Sepia.